Silencio en la sala. En la siguiente media hora entramos en debate. Hoy participan... Muy buenos días a todos y todas en este nuevo espacio de género y de derechos humanos. ¿Me está escuchando, Luca Veloz? Para no escucharme. Ahora sí. Bueno, volvemos a arrancar en este día donde nos encontramos en este precioso estudio de Radio Camacuá y Radio La Cooperativa, en el espacio de género y derechos humanos de la red de la radio, porque ya se acerca fin de año, tiempos de balances, y uno de los balances fue del Grupo de Estudios sobre Discapacidad de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, que celebró sus 15 años de trabajo realizando varias tertulias sobre diferentes temas, y una de ellas fue sobre discapacidad y feminismo. Y esa es la excusa para hoy en este espacio, y por eso recibimos en el estudio a María Ortega, integrante del GEDIS, y a Luna Irrazábal, militante del colectivo Ovejas Negras y una de las expositoras de esta tertulia que está al teléfono. Muy buenos días, Luna. Hola, muchas gracias por invitarnos al programa, es un gusto. Buenos días, María. Hola a todas y todos. Bueno, primero conversar, que María nos cuente, integrante del GEDI, sobre el propósito de esta tertulia. Brevemente recordemos cómo surgen, cuáles son los objetivos en el marco de estos 15 años del Grupo de Estudios sobre Discapacidad, que hemos conversado ya en estos mismos micrófonos. Cuando estábamos más en pandemia, estamos algunos, eso es relativo. Habíamos estado conversando por mitad de año. Bien, en el Grupo de Estudio de Discapacidad de la Facultad del GEDIS, este año nos propusimos la construcción de un espacio colectivo, la construcción de un espacio de intercambio para hablar sobre discapacidad y diferentes temáticas. En ese sentido construimos distintas líneas que tenían que ver muchas con proyectos de investigación que el GEDIS está llevando adelante, como educación, asistentes personales, pero a su vez comenzaba a surgirnos algunas temáticas que nosotros no teníamos recorrido y que considerábamos que eran importantes, como en este caso la temática de la discapacidad y feminismo. En tiempos donde en realidad estamos hablando del feminismo permanentemente, todos los días, en tiempos donde estamos hablando de la lucha contra la violencia basada en género, en tiempos donde estamos hablando en relación a ni una menos. Bueno, en ese marco considerábamos que era sustantivo poder traer la temática de la transversalización de la discapacidad y la temática del feminismo. Pero ¿quiénes iban a hablar sobre esta temática? El GEDIS se propuso como bandera, embanderarse en esta cuestión de el lema de nada de nosotros sin nosotros, de los colectivos, de los movimientos de las personas en situación de discapacidad. Entonces, en ese sentido, estas tertulias del 2020 no podían ser llevadas adelante por quienes no podían ser los protagonistas más que las propias personas en situación de discapacidad. Entonces, cada tertulia tuvo ese protagonismo, tuvo esa insignia que para nosotros era importante. Nosotros éramos mediadores, éramos un mero puente. Sí. Además de que el objetivo es que el GEDIS sea también construido por las propias personas en situación de discapacidad. Entonces, en ese sentido, invitamos a la maravillosa Luna, que nos permitimos el placer de poder intercambiar en esa tertulia que fue un antes y un después. Un antes en una construcción de esa tertulia y en el después de esa tertulia, que nos ha pasado con todas, que hemos construido en realidad un grupo y un colectivo sumamente importante para poder intercambiar distintas temáticas. Bien, y María, ¿por qué hablar sobre feminismo y discapacidad? ¿Por qué les interesa desde el GEDIS justamente ese tema? Y teníamos muchas preguntas. Sí, más que respuestas. Teníamos muchas preguntas que, no éramos nosotros los únicos, nosotras las únicas iluminadas que íbamos a preguntar de esto. Pero en realidad teníamos preguntas de, ¿cómo el colectivo, cómo el movimiento feminista incorporaba a las mujeres en situación de discapacidad?
cuál era la accesibilidad y la inclusión del movimiento feminista para las mujeres en situación de discapacidad. Eso se materializaba en la marcha, en una marcha, en un movimiento, cómo eso se visualizaba, cómo era la experiencia, y ahí lo construimos colectivamente con todos los compañeros que fueron y las compañeras que fueron protagonistas de esa tertulia. La experiencia del interior y Montevideo. Somos muy centralistas a veces cuando tenemos estas grandes temáticas y estos grandes movimientos. Montevideo es muy protagonista. Bueno, ¿qué sucedía con el interior? Y en eso esta tertulia habilitó mucho a la experiencia del interior, y eso lo celebramos mucho. Bien, esas preguntas se las vamos a hacer a Luna, que fue una de las expositoras, persona en situación de discapacidad, estudiante de Ciencias Sociales y militante del colectivo Ovejas Negras. Porque por eso también, Luna, nos gustaría conocer un poco más acerca de cómo se relaciona la militancia de las personas en situación de discapacidad con la del movimiento feminista. Es una gran interrogante que también tenemos. Sí, bueno, en realidad creo que siempre todas las militancias se relacionan de por sí porque vivimos opresiones en común, ¿no? Creo que más allá de que, por ejemplo, podamos compartir identidades, a todas las identidades nos pasa que por alguna razón o te oprimen o te prejuzgan de alguna manera. Entonces, sí, esas cosas las compartimos. Compartimos, por ejemplo, a veces el lugar que te asignan en la sociedad, ¿no? En estos sistemas en los que reina la productividad, de repente a distintas identidades se las relega a distintas categorías, a veces en función a eso, ¿no? Pero también en particular por el hecho de que las personas con discapacidad también vivimos en este mundo bajo este sistema de patriarcado, ¿no? Sí. Entonces también, por ejemplo, en las mujeres con discapacidad se nos aplican muchas reglas compartidas con las mujeres sin discapacidad, algunas específicas, y también compartimos por eso. Bien. ¿Y considerás que el movimiento feminista se preocupa y se ocupa de las mujeres en situación de discapacidad? ¿Cómo es esa conexión? Sí, en realidad a mí me interesa más bien pensar en que cada vez vamos más hacia pensar el feminismo como feminismos, ¿no? Bien. Y bueno, de repente puede haber colectivos o partes del feminismo que no se preocupen por la temática de discapacidad, pero lo veo más bien como algo diverso y como que podemos hacer el análisis desde ahí, de repente, no como desde el movimiento feminista como un todo. Porque de repente las personas con discapacidad también van construyendo su militancia feminista, ya sea en colectivos con otras personas sin discapacidad o armando sus propios espacios, ¿no? Y eso creo que es lo interesante de cada identidad que va surgiendo. A veces se logra realmente una unión con el resto de las personas que militan feminismo y a veces es necesario crear distintos espacios, pero siempre está bueno, obvio, poder estar lo más unidas posible y articular. Claro, y de estos feminismos que hablamos, ¿cuál es el aporte que las mujeres en situación de discapacidad le aportan al movimiento feminista en general? ¿Cómo es esto? Sí. Yo creo que en realidad tenemos mucho para aportar sobre distintas temáticas. Tenemos para aportar, por ejemplo, desde las corporalidades y cómo se vive este mundo patriarcal según los cuerpos que tengas y siendo que siempre te imponen un modelo hegemónico, ¿no? Y según eso puedes acceder a distintas cosas en la vida y según eso te oprimen y te imponen cosas. Después también según la identidad, ¿no? Cada vez se construye más sobre nuestra identidad disca y se va repensando eso y también es como una forma distinta de
de ver las cosas a veces y de reflexionar un poco más, más allá de la superficie, ¿no? Y después, algo bien interesante también es el cómo ocupamos los distintos espacios que en la vida, en la ciudad, en los trabajos, en todos lados, según tu identidad, se ocupan de distintas maneras. Y después, por último, creo que algo clave también que tenemos como para aportar es sobre la productividad, porque creo que de eso se habla mucho, ¿no? De cómo muchas veces las personas con discapacidad rompemos este sistema de productividad en el que vivimos y muchas veces se intenta como buscar la manera de conformar y de reclamar como que también producimos, pero no, realmente habemos muchas personas con discapacidad que por la discapacidad misma se rompen estos ciclos en los que el sistema capitalista intenta meter a las personas. Y bueno, ¿qué pasa cuando dejamos de producir, ¿no? O por ejemplo, si sos una mujer con discapacidad y no reproducís fuerza de trabajo, ¿no? Y me parece que está interesante ver ese aporte desde personas que de repente no se espera eso de esas personas o que realmente no lo hacen y no verlo como un error o como algo que falta, sino como algo interesante de construir desde terminar con estos sistemas, ¿no? Bien, y desde en la tertulia, ustedes en noviembre, ¿qué estuvieron conversando acerca de las barreras que existen para acceder a los diferentes movimientos? ¿Cómo estuvieron relacionando también la participación? Yo escuchaba que varios de ustedes hablaban de la baja participación en los movimientos feministas. ¿Por qué lo creen así? ¿A qué se debe esto y cómo solucionarlo también? Sí, total. En realidad es algo bastante complejo, hay como distintas causantes, digamos. Tenemos como lo más obvio que vendría a ser las barreras físicas, ¿no? Que si, bueno, ahora estamos en pandemia y nos acostumbramos un poco más a la virtualidad y a los encuentros por ahí. Sí. Pero si, por ejemplo, vas a tener una reunión presencial y no podés salir de tu casa porque no tenés accesibilidad, ya ahí hay una barrera para poder llegar a los espacios, ¿no? Y muchas veces también los espacios de reunión son inaccesibles. Después, también en cuanto a esto de la virtualidad, tampoco es que se solucione del todo, porque también, por ejemplo, si no hay intérprete de lengua de señas para las compas sordas, o no hay, o también pasa mucho de faltar accesibilidad en la comunicación, ¿no? Entonces, muchas veces, si en las redes no hay descripción de imagen, está todo inaccesible, también es difícil que las personas con discapacidad a veces siquiera se enteren de las actividades que hay y los encuentros a futuro. Y después, por último, también están las barreras actitudinales, ¿no? El llegar y que las personas no entiendan sobre discapacidad, por más que sea un espacio de militancia, que hayan distintos prejuicios. Y bueno, a veces esos prejuicios se van derribando, las personas van aprendiendo y se va pudiendo construir espacios mejores. A veces no, y es necesario tomar esos espacios y reclamar, bueno, hasta que se cambie. Y a veces consiste en crear los espacios propios y tratar de construir desde ahí, ¿no? Pero es eso, y es complejo porque depende de un montón de características el acceso que las distintas personas puedan tener. No es lo mismo si tu familia te apoya, si vivís en Montevideo, si vivís en el interior, un montón de cosas distintas que facilitan o no. Bien. María, ¿qué otras barreras, qué otras cuestiones hablaron en esa tertulia? Y también les han llegado a través del GEDIS en estos años que han trabajado. ¿Qué barreras encuentran las personas en situación de discapacidad para acceder a estos movimientos feministas? ¿Cómo sortearlos también?
una de las cosas que decía Luna tiene que ver con esto del saber, ¿no? El saber la existencia de que estos espacios están. Yo creo que una de las mayores barreras es, bien decía Luna, las actitudinales, pero también el apoyo a la construcción del reconocimiento, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir, si yo no sé que tengo un derecho, si yo no conozco, si yo no doy cuenta de a qué puedo acceder o cómo puedo acceder, si yo como mujer en situación de discapacidad me encuentro sumergida por otras situaciones también, pero a su vez no me reconozco como una mujer que puedo tener el derecho de poder participar en espacios, ¿no? La necesidad de poder desde los distintos lugares, y ese ha sido un poco el objetivo del GEDIS, de poder construir espacios colectivos donde podamos apoyar a las personas en situación de discapacidad y a la sociedad toda en el aporte al reconocimiento como sujetos de derecho y como mujeres en situación de discapacidad que tienen el derecho de poder participar, ¿no? de estos espacios, de estos y de otros tantos espacios, ¿no? El que las mujeres puedan dar cuenta, además de saber que existen, el poder construirse como sujetos políticos, ¿no? Ese creo que es una de las necesidades también. Y es una barrera, ¿no? Bien. ¿Cómo sortear esas barreras, Luna? Y ya encadeno también con otra pregunta de algunas invisibilidades de las opresiones que mucho se dice que viven las mujeres en situación de discapacidad específicamente. ¿Cómo también darlas a conocer? ¿Qué tipo de aportes? ¿Cómo poder también sortear ese tipo de obstáculos que existen? Claro, sí, creo que ahí hay dos responsabilidades, ¿no? Las de las personas sin discapacidad. Seguro. Y las de las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, es necesario que las personas sin discapacidad se informen y busquen las maneras de eliminar todas estas barreras de las que veníamos hablando, ¿no? Hay mucho material ahora en Internet. Lo que no encuentran sobre Uruguay, por ejemplo, lo encuentran sobre otros países. Hay mucha cosa latinoamericana que se está creando hay mucho material de consulta que se puede buscar. Y está bueno también de las personas sin discapacidad que una vez que aprendan esas cosas las puedan difundir, ¿no? Y empezar a como estar reclamando sin necesidad de que haya una persona con discapacidad teniendo que hacer sola ese trabajo, ¿no? Que podamos luchar contra las opresiones todas las personas. Perdón, Luna, ahí sumaría también esto de la responsabilidad de la sociedad para con esta temática, ¿no? La responsabilidad de la sociedad en entender que la discapacidad no es una cuestión únicamente y meramente del cuerpo biológico, ¿no? La discapacidad es una construcción social, la discapacidad es una responsabilidad de la sociedad, ¿no? En esto que hablábamos de cuáles son las barreras. Es una responsabilidad colectiva que haya una mujer en situación de discapacidad que sea vulnerada en una sala de parto. Es responsabilidad de la sociedad que haya una niña en situación de discapacidad que sea violentada sistemáticamente en un espacio familiar y por una negligencia, vamos a ponerlo entre comillas, por una desconocimiento o por falta de recursos, no se puedan tener los equipos para poder abordar esas temáticas. Es una responsabilidad de la sociedad las barreras que vulneran a las mujeres en situación de discapacidad. Eso quería como acompañar esto que decía Luna. Perdón, Luna, que te interrumpí. No, totalmente, sí, es una responsabilidad de la sociedad el mantener los derechos humanos, ¿no? Que a veces realmente cuesta que se reconozcan y lo observamos incluso hasta en el gobierno, que se supone que tiene que garantizarlos, y en vez de eso, por ejemplo, pone a personas en secretarías del MIDES, que en estos días, por ejemplo, han salido noticias de que han intentado imponer determinados modelos de familia, llegando incluso a salirse de procedimientos legales para sacarle sus hijos a personas con discapacidad
y dárselos a personas con discapacidad dentro de este entendimiento de que las personas con discapacidad no pueden tener familia, ¿no? Y esos son derechos básicos y preocupa, por ejemplo, que desde el gobierno no se lo reconozca, ¿no? Sí, entonces sí, es claramente, como decía María, una responsabilidad social que se tiene que garantizar. Me olvidé un poco cómo era la pregunta original. Creo sí. que era cómo terminar. Me acordé. ¿Cómo sortear esas cómo barreras? terminar con las barreras. Exacto, y que veníamos hablando de esa invisibilidad de las opresiones, que vos las nombraste todas, esta imposibilidad de ese relacionamiento y los casos de abuso de las mujeres en situación de discapacidad, esterilizaciones forzadas que muchas veces sufren, la creencia de que no son capaces de ser madres, la invisibilización de su sexualidad, varias de esas opresiones que son invisibilizadas y que deberían visibilizarse más por la sociedad y por el movimiento feminista particular que lucha por los derechos humanos de todos y todas. Exacto, totalmente. Y después, bueno, también la responsabilidad de las personas con discapacidad como militantes, ¿no? Sí. En esto que hablaba María de entender cuáles son tus derechos y que podés luchar por ellos, creo que es responsabilidad de las personas con discapacidad cada vez que nos vamos dando cuenta de eso, que una vez que nos damos cuenta poder activar y buscar luchar por esos derechos por donde sea, y difundir y poder lograr que realmente se nos escuche a las personas que vivimos estas cosas. Entonces creo que esa es la manera, sumando las responsabilidades de todas las personas que vivimos en esta sociedad, y también del gobierno, ¿no? Eso es clave. Y bueno, bien, perfecto. Entonces, para hacer un cierre en estos poquitos minutos que nos quedan, me gustaría que María hiciera un breve resumen de lo que fueron estas tertulias, la importancia de hablar de los temas que estuvieron sobre la mesa y de este trabajo del GEDIS durante 15 años, y específicamente sobre esta tertulia de discapacidad y feminismo, que yo la elegí porque me parecía que era realmente muy importante poder poner sobre la mesa esta temática y esta sinergia que existe, pero que bueno, tiene que seguir avanzando todavía. Tenemos que continuar. ¿Qué nos espera el 2021? Bueno, qué incertidumbre. Pusimos ahora tenemos un objetivo más grande. Bueno, el GEDIS en estos 15 años ha tenido un compromiso para con los derechos humanos de las personas en situación de discapacidad, para con los derechos humanos, específicamente con el colectivo de personas en situación de discapacidad. Y bueno, y la relevancia de poder construir en este 2020 estos 5 encuentros con estas 5 temáticas, que comenzó con educación, ¿no? Y ayer lo retomamos, ayer fue nuestra última tertulia sobre discapacidad y política, donde, bueno, también hablábamos muchas de las cosas que Luna trae hoy. Bueno, y hablábamos de educación, hablamos de asistentes personales por el sistema de cuidado. Hablamos sobre la necesidad de poder construir colectivamente espacios donde la voz, la opinión y la construcción sea colectiva junto con las propias personas en situación de discapacidad. Y bueno, y la tertulia de feminismos nos interpeló profundamente, principalmente por las protagonistas. Porque las protagonistas, si algo que hicimos bien en esa tertulia fue ser bien acompañadas por Luna, por Micaela, por las compañeras, y bueno, y nos permitió abrir una puerta que el GEDIS no venía trabajando en sus líneas temáticas, y abrir una puerta para comenzar a construir colectivamente desde este espacio y seguramente aportar desde otros, porque bueno, como yo decía hoy y Luna retomaba, quizás en Uruguay no tengamos estos espacios, pero a nivel latinoamericano sí. Y nos encontramos en un momento sumamente importante de poder retomar las voces latinoamericanas en estos temas, ¿no? Bueno, y ahí hay México, Colombia, hay en Argentina, en el norte argentino, hay muchas líneas que podemos acompañar y reproducir, adaptándola a nuestro espacio, a nuestro lugar, a nuestro Uruguay.
que debemos, sin lugar a dudas, empezar a construir, ¿no? Es fundamental poder empezar a hablar de feminismos y de discapacidad. Es fundamental poder empezar a poner sobre la mesa las situaciones de las personas en situación de discapacidad, de las mujeres en situación de discapacidad. Es fundamental. Y en eso, bueno, ese fue un poco el motivo y la razón de esa tertulia en particular y de todas, ¿no? Que realmente las personas en situación de discapacidad tomen protagonismo. Perfecto. Veremos qué nos depara el próximo año, pero seguro que junto a María Ortega y a Luna Irrazábal conversemos sobre este y otros temas relacionados con la temática el próximo año para poder seguir intercambiando, porque es bien importante tener estas voces calificadas. Así que muchísimas gracias, Luna. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, María. Muchas gracias a ustedes. Conversábamos con María Ortega, integrante del grupo de estudios sobre discapacidad, y Luna Irrazábal, militante de Ovejas Negras, sobre feminismo y discapacidad en esos últimos espacios de género y derechos humanos en la red de la radio. Y yo me reencuentro el próximo miércoles, que voy a estar conversando con Lucía Pérez, que es directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Uruguay, sobre algunos temas importantes de la agenda de género en este 2020, que estuvo trabajando en la organización, como la campaña Niñas No Madres y la educación sexual integral. Así que ya dejo la invitación hecha, y también que puedan seguirnos en el canal de YouTube Andrea Camarano, pueden encontrarlo así, seguir y encontrar esta entrevista y la otra entrevista que estuvimos realizando junto a María Ortega hace poquitos meses nada más, y junto a Mariano Belmíguez también, que tuvimos el gusto de charlar. Así que me despido y que tengan una muy buena jornada. La red de la radio.